Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Inmediatamente después de las votaciones de ayer, y digo votaciones porque es casi una osadía llamarle a los procesos que se dan aquí con la camisa de fuerza que le ha impuesto el sistema, llamarla elecciones, cuando realmente el sistema lo que hace es reproducir opciones de la derecha, con mucho parecido, y sobre todo parecido en lo peor, con sus diferenciaciones, pero son opciones que garantizan la continuidad de los males que afectan a la sociedad para beneficio de los poderosos, de la partidocracia, del gran empresariado, y en perjuicio de gran parte del pueblo dominicano. La participación en ese proceso de votaciones fue realmente muy baja. Eso lo están admitiendo todos los voceros, intelectuales orgánicos, comentaristas del propio sistema. Aunque le dan un perfil muy bajo a ese tema y ni se detienen a examinar a profundidad sus causas y dan las informaciones con un perfil muy bajo, ese dato es muy fuerte en la actualidad. Una bajísima votación que todavía no está claramente determinada por la manera como dan los resultados y porque no ha concluido, ya veremos eso con más detenimiento, se oscila entre el 60 y el 70% de abstención. En ese tramo, poco más del 30, un poco menos del 40, por ahí es que anda de acuerdo a ciertas muestras a escala nacional. Pero esto tiene un valor muy especial en un evento que se da en el marco de una alta politización y altísimo nivel de movilización de la sociedad. Politización de la sociedad. Y además, con una orquesta, con un coro, procurando que la gente vaya como sea, no importa lo que esté pasando, a las votaciones, que no tiene precedente en la historia reciente. Había que ver cómo gente, hasta gente del campo progre de la comunicación, estaban empeñadas que la gente fuera a votar. Y era por la resistencia que sentían, porque esto tiene sus causas. Una de ellas es el descrédito del sistema político, la falta de credibilidad, de confianza del sistema de partido y de los mecanismos electorales, incluyendo el arbitraje. Más después de lo que pasó en octubre, 6 de octubre del 19, y en febrero, 16 de febrero del 2020. Esos traumas quedaron ahí, pero además, y una razón adicional, por la impunidad de esos hechos, incluyendo del último hecho, a pesar de que había un compromiso de que se diera a conocer qué pasó y se sancionaran a los que lo hicieron. Hicieron las elecciones sin eso. Y eso tiene que ver, y hay señales de esto que se van a poder comprobar, de una ausencia significativa de la juventud en las urnas. Porque una parte de los jóvenes que se movilizó, una parte importante, estaba exigiendo sanción, exigiendo transparencia, había demandado la destitución de la Junta y nada de eso se hizo. El otro factor muy importante es la resistencia que hizo
gran parte del pueblo a la actitud de la clase dominante, gobernante, de la partidocracia oficialista y opositora, de llevarlo a un proceso electoral masivo, con un padrón de más de 7 millones, de llevarlo a ese proceso en medio de la pandemia mundial del coronavirus, COVID-19. Ya con claras señales del inicio del ciclo de expansión en la República Dominicana. Y se revela hoy, se confirman hoy. Hoy están dando 22 casos y habían dado 11 antes. Un muerto, pero hay más, es mucho más que eso. Y hay que decir que se trató de una decisión criminal. Tratar de empujar a la sociedad a ese evento con todas las implicaciones de contaminación, porque ahí no hay manera de que con las medidas que se tomaron, de las manos, de lo otro, no hay manera que en una movilización de ese nivel a escala nacional no se agrave la situación. Y lo hicieron a conciencia, partidos opositores y partidos oficialistas, la Junta Central Electoral, incluso mecanismos que jamás debieron hacer eso, como la OPS. La Organización Panamericana de la Salud refrendando eso. El andamiaje de los organismos internacionales metidos en el proceso electoral sabían perfectamente los riesgos que esto tiene. Y las repercusiones de esos riesgos no se miden el primer día. Vamos a ver, ya lo estamos viendo con el tema de lo que acaba de anunciar el gobierno. Pero, ¿qué pasó? Que hubo una subestimación del talento, la sabiduría del pueblo dominicano. Claro, eso no soluciona el problema, pero sí una parte grande dijo, no, yo no voy ahí. Aparte de todos los otros factores y las otras razones, no voy ahí. Me están empujando a la fosa. Me están empujando al hospital y al cementerio. Me están empujando a una situación que yo no quiero. Una parte fue con mascarilla, con cosas, tratando de cuidarse, pero otra dijo, no acepto esa determinación. Y hay que decir que las consecuencias van a tener que ver con el escenario político en varias direcciones. Primero, las consecuencias en términos de disparar el proceso de contaminación va a generar una reacción todavía de más indignación en la gente con más conciencia en el tema, que es mucha. Y por otro lado, se siente un proceso de manipulación desde el gobierno y de la cúpula del PLD, que acaba de recibir una paliza, pero eso vamos a hablar en el próximo segmento, para usar este tema, a ver qué puede hacer para no quedar tan feo y tan vulnerable como están, por su propia culpa, por sus fechorías en el ejercicio de poder. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Componentes de ese extraordinario movimiento contra la corrupción y la impunidad que se ha desplegado en los últimos años, que realmente actuaban oportunistamente dentro de ese movimiento, con una visión electoralista, frustraron la posibilidad de que el castigo fuera al sistema de corrupción y de impunidad integralmente, a todos sus componentes, que incluía el sistema tradicional de partido y la partidocracia. Influyeron, gravitaron, potenciando lo electoral en lugar de la lucha de calle, de la democracia de calle, para producir la quiebra de estas instituciones
y la apertura de un proceso constituyente, desviaron todo el asunto hacia lo electoral. Bueno, no totalmente, porque se ha acumulado conciencia en la otra dirección. Y entonces, en lo electoral, la única posibilidad que da un sistema como el que está entrampado, fraudulento en esencia, es usar el proceso para castigar al que está ejerciendo, al que había ejercido durante casi 20 años corridos la corrupción, al oficialismo, al PLD, a la cúpula del PLD, a su gobierno, a su rol dentro del Estado. Y la verdad es que la pela ha sido descomunal. Para mí no hay sorpresa. El voto castigo predominó porque no había otra fórmula en el escenario electoral. Una parte de lo que no fueron, una parte significativa de lo que no fueron a votar, no toda, eso también hay que examinarlo, dijo, no, yo por ahí no voy. Pero la que fue, nada más tenía una posibilidad, darle la paliza al PLD y se la dio. El receptor de esa paliza, bueno, cuando digo el PLD, es a los dos PLD, señor. Fíjense en eso. No sale muy mal parado el gobierno, su Penco, su Danilo, sus candidatos y candidatas, pero mal. Bueno, en más de 20, en bastante más, creo 24, 25 cabeceras de provincia están desplazados a nivel de alcaldía. Desplazados a nivel de alcaldía. Y el volumen de votos en términos de porcentaje da una perspectiva de imposición, es decir, de pérdida de los resortes de poder por parte del PLD. Claro, eso motiva alegría, porque se merecen la paliza. Ahí no hay que poner en duda, es decir, la gente tiene derecho a estar alegre por eso. Si se queda ahí, si se va más profundamente, las cosas se complican un poco más. Y hay mucha gente que no le busca el lado profundo ni complicado a las cosas, que hay que buscárselo. Porque no era lo mismo ponerle fin al sistema de corrupción y de impunidad como factor estructural en la sociedad, la constitución que lo prohija, el sistema de leyes que lo prohija, todas las prácticas tradicionales, el sistema de partido, el gran empresariado. Es decir, decirle, ustedes se van al carajo, aquí viene otra cosa. Y vamos a reconstituir este país. Esa era una opción de cambio radical. No, lo que se ha optado es por un cambio fundamentalmente de rostro. Derrota de lo morado y ascenso de lo blanco. Y de lo morado también que se pasó a verde, haciendo una usurpación del verde. El lionelismo. Salen mal los dos. Ustedes van a ver cuando queden lo que controlan uno y otro después de este proceso electoral a nivel municipal. Porque el receptáculo no podía ser otro. Era el PRM como cabeza de un bloque opositor. El receptáculo de toda la impronta, de toda la dinámica de castigo a los que están, era la candidatura del PRM a nivel municipal. Y más que eso, porque aquí se estaba jugando no solo una elección municipal. El presidencialismo dominaba ese proceso, esa contienda. Porque además ni siquiera la gente estaba pensando, salvo uno que otro caso que se distinguían por las características de cierta inteligencia, de trayectoria de honestidad,
que son lo que yo llamo las golondrinas que no hacen verano, dentro de un sistema corrompido. Salvo eso, la gente no reparaba en quién era candidato, sino era darle con banda al PLD. Y eso fue lo que se produjo. Una paliza que mueve a la alegría, pero al mismo tiempo que si se reflexiona también, tiene un componente de pena, porque el receptáculo, los beneficiarios, los triunfadores en sentido general, como proyecto político, no se merecen esa victoria. Pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Cuidado, cuidado, tiro. Bueno, le decía que en esto que pasó ayer y el impacto que ha de tener, hay una mezcla de alegría, de factores de alegría, porque se merecían estos tipos, más que eso. Se merecen cárcel, se merecen confiscación de la fortuna, se merecen una condena histórica, más que de donde provinieron, del maestro, del profesor Juan Bosch, y terminaron haciéndolo igual y peor en muchos aspectos que el propio Balaguer. Es una cosa indescriptible. Pero entonces, ¿qué pasa? Que por la característica que tiene el sistema tramposo, y esto que yo he llamado el mayor de los fraudes, que es cómo se construye un sistema de competencia supuestamente electoral para que solo puedan tener opciones de poder en grande, salvo una que otra cuota por allí, los agrupamientos de la derecha y ahora de la derecha neoliberal, corrupta, corruptora, claro, con récord diferente, con modalidades y estilos distintos. Y además, una de ellas con un acumulado corrido que movía a la indignación y a sacarlo a como dé lugar. No hay sorpresa en eso. Pero cuando uno analiza el bloque que se beneficia de esto, independientemente de que haya un cuadro distinto en el país, va a estar mucho más presionado por todo lo que significó Marcha Verde, el movimiento de los jóvenes vestidos de negro, que son los factores que en esencia derrotaron al PLD. Porque el PRM no hacía nada. Hace poco se hablaba de que no había oposición en este país. Y es verdad que no hacían prácticamente, y aceptaban todas esas reglas de juego. Entonces, la pena viene porque potencialmente esa opción está llamada a producir, a seguir la continuidad de la degradación del sistema político y además del poder en la República Dominicana. Entonces, en el horizonte próximo está planteada una situación en la que va a resurgir de alguna manera la indignación, porque este pueblo no resiste tanto después de 50 años de alternancias frustratorias. Una nueva que está pintada en el ambiente. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora.
Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Bien, mañana, 17 de marzo, se cumplen 45 años del asesinato de Orlando Martínez. Una fecha importante. La actividad tradicional en la mañana de ese día, aunque a veces se hacen otras también en la tarde, está suspendida de común acuerdo entre nuestro movimiento y todos los amigos y amigas de Orlando y la universidad. Y eso tiene relación con el tema del coronavirus, de lo que pasó ayer y el uso de la universidad con fines de las votaciones. La universidad va a estar cerrada mañana. No habrá docencia, no habrá prácticamente actividad. Pero estimamos que nosotros no podíamos crear un foco que podría ser de contaminación. Porque se está recomendando a escala mundial que no se hagan reuniones de más de 50 personas. Y yo creo que es mucho. Y ya con la situación que hay, no podemos, en honor a Orlando, hacer lo que han hecho estos bárbaros, de empujar al pueblo a la contaminación. Entonces está suspendido. Pero vamos a hacer un homenaje distinto por las redes sociales. Homenaje a Orlando por las redes sociales. Teniendo en cuenta que por todo lo que él luchó, la mayor parte de las cosas por las que él luchó están agravadas. Y hay que abrazarse a que sus ideas viven. En particular, estamos llamando a reproducir artículos, escribir artículos por las redes sociales, por todos los espacios posibles. Colgar canciones, carteles, fotografías, opiniones, párrafos de los trabajos de Orlando. El día de mañana, hacer un gran esfuerzo por las redes de homenaje a Orlando Martínez. Y especialmente, ya lo envié a noticiasin.com, un trabajo testimonial, un testimonio sobre el asesinato de Orlando, partiendo de sus características como periodista y como militante comunista, que yo escribí en el 2007 y que es muy oportuno dar a conocer todos los detalles de ese proceso. Va a estar también por las redes. Un fuerte abrazo, homenaje a Orlando mañana con toda la prudencia del lugar, porque la situación no es para menos. Un fuerte abrazo y nos veremos en el día de mañana, justamente en el aniversario, y ahí vamos a tratar con mucho más detalle todas las implicaciones que tiene el caso de Orlando, la pelea contra la impunidad, la justicia media que todavía está y el valor de sus ideas. Hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al blanco. Bajo la